Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión número 332 del Club de Lecturas. Y hoy para debatir sobre la novela Vladimir de Leticia Martín, escritora argentina, que nos ha dado el gran placer de estar aquí. Así que muchísimas gracias, Leticia, por tu compañía, porque es un privilegio siempre que conseguimos que alguno de los autores nos acompañe. Y antes de comenzar a hablar contigo, hacemos una ronda de presentaciones y luego le voy a pasar la palabra a mi compañera Manuela Foix, que es quien preparó la guía de lectura y las preguntas y será la moderadora de la sesión. Pero antes de eso, hacemos las introducciones. Pepe, Pepe Seguí. Hola, buenas noches. Pues nada, me he podido conectar hoy. Soy Pepe Seguí, soy arquitecto y muy bien, Jorge. A ver, Y te hoy conectas desde Málaga. desde mar. Eso, importante. Gracias, Pepe. Federico. Federico López, colombiano, ingeniero eléctrico, no, estamos hablando de la profesión, desde Orlando, Florida. Muy bien. Eh, Alba, que en realidad es Chantal. Estás en mute, ¿eh? Sí, perdón, Alba es mi hija, es que estoy en su ordenador. Bueno, encantada Leticia, yo soy Chantal, soy mexicana, pero vivo en la Sierra de Madrid desde hace muchísimos años y por favor, en cuanto puedas, pásale a Jorge lo de la residencia de escritores. Me interesa muchísimo. Muy Gracias. bien, gracias. Roberto Goñi. Hola, buenas tardes. Soy Roberto, soy español de Pamplona, del norte de España. Y bueno, si hay que decir la profesión, soy economista. No sé si tiene mucho que ver, pero bueno, ya que lo estáis No, diciendo todo, yo me no es, uno al grupo. es importante porque vamos a analizar Vladimir desde todos estos puntos de vista, Leticia, desde la economía, desde la ingeniería, desde la arquitectura. Bueno, Muy bien. eh, Juana, gracias, Roberto. Yo soy de Tultitlán, del Estado de México. Yo estudié Administración de Empresas. Ay, muy bien. Oye, lo de la profesión era una especie de broma, no es obligatorio, que no quiera decirlo. Ah, No, pero sí, está bien, está perfecto, lo Bien, puedes decir. Lu Xuan. Eh, Muy buenas en todos los horarios del mundo, porque estamos en muchas franjas horarias. En este instante me encuentro en un lugar diminuto del noroeste de España, en Asturias, y soy mitad asturiana, mitad mexicana. ¡Viva México! Especialmente ahora que el ERE está ahí, haciéndonos daño, pero no, sí se puede. Muy bueno, Lu, muchas gracias. Vicky Toscano, hablando de México. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a la autora por estar con nosotros y bienvenida. Mi nombre es Vicky Toscano desde Guadalajara, México y soy docente de idiomas. Gracias, Vicky. Ana Camarero. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Ana y hoy estoy conectada desde Madrid y soy profesora. Perfecto, Ana, muchas gracias. Carmen Ortega. Pues hola, buenas tardes. Yo me conecto desde Palencia, también soy española y me parece que somos muchas profesoras hoy. Yo también. Genial. Sara Noriega. Buenas, bienvenida Leticia, qué privilegio estar aquí compartiendo. Sara Noriega, desde Lima, Perú, también maestra, profesora docente. Muchas gracias, Sara. Sara, tu micrófono no se escucha muy bien, pero bueno, eso es un tema aparte. Se escucha, pero se escucha como difícil de entender. Miguel, Eh, Miguel Ángel. Soy Miguel Ángel, escritor o intento y soy de Granada, España. Muy bien, Miguel Ángel, gracias. Daniela Cordero. Hola, hola, soy de California, soy americana y soy profesora. Fantástico. Bienvenida, Daniela. Gracias. Virginia. Hola, estoy en Galapagar y soy Virginia. Muy bien. España. Marisa Regui. Hola, buenas tardes. Eh,
Marisa Arregui, soy de Zaragoza y estoy viviendo en la costa almeriense, en Mojácar. Soy fotógrafa. Muy bueno, Marisa, gracias. Helen Cabrera, Buenas tardes, soy Helen Cabrera, colombiana, me conecto desde Chiloé, Chile. Arquitecta. buenísimo. Muy buena combinación, todas las cosas que has dicho. Taylor, Sí, yo soy Taylor, me conecto desde los Estados Unidos en Florida. fantástico, Taylor. Me alegro de volver a verte. Faltaba ya varias veces, ¿eh? Me debe dar como un castigo por ese No, esfuerzo. no, no, al contrario, la bienvenida. Silvina Ponce Dawson, un apellido que me suena. Hola, yo soy Silvina, habitualmente en Buenos Aires, pero en este momento estoy en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, camino a Muscat, Omán. Soy física. Muy bueno. MSA, que no sé si es la IA. Soy Margarita desde Ah, Lisboa. cierto, sí, sí, es verdad, Margarita. ¿Sabes qué pasa? Que Margarita, no sé cambiar el nombre, no sé por qué no doy con el sitio para cambiarlo, pero sí, Margarita desde Lisboa. fantástico, Margarita, me alegro. Un Bueno, saludo. pues, Manuela, preséntate tú y ya tú presentas a Leticia y lanzas Ok, la sesión, por favor. muy bien. Yo soy Manuela de Benicarló, Castellón, España y soy delineante. Ya que todo el mundo dice la profesión, pues yo también digo la mía. Muy bien, Yo lo que voy a hacer es una pequeña presentación de Leticia y luego, si a ella le parece bien, unas poquitas preguntas y luego ya pasamos al debate, muy bien. ¿vale? Leticia Martín es una escritora argentina nacida en Buenos Aires. Su obra se caracteriza por explorar temas contemporáneos desde una óptica provocadora y profundamente humana. Además de escritora, es editora y docente, lo que la mantiene conectada con las inquietudes sociales y culturales de la actualidad. Martín ha consolidado su voz en la narrativa contemporánea con obras que cuestionan las normas y exploran la fragilidad de las relaciones humanas, siempre con un lenguaje preciso y un estilo narrativo que invita a la reflexión. Leticia, ¿nos podrías contar cómo surgió la idea de escribir Vladimir? De pura cabeza dura y contracorriente, digamos, como de alguna manera tenía como la intención de contar la historia de una mujer adulta que se involucraba con un menor, y durante un tiempo había estado escribiendo algunas escenas, pensando en Lolita, había hecho como un repaso de la obra de Nabokov, la había releído, había hecho como una propia escaleta de capítulos que me interesaba escribir a mí, sin copiar exactamente esa guía que había hecho, digamos, Nabokov, sí, Vladimir Nabokov, digamos, como tomando algunas cosas como el triángulo edípico que se armaba, pero no exactamente los hechos, digamos, ¿no? Sí me interesaba eso, ¿no? En la obra de Nabokov entra un extraño que es Humbert Humbert a la casa de una mujer que vive sola con su hija adolescente. Entonces eso sí quise mantenerlo, ¿no? Como, bueno, la falta de un padre, en el caso de mi novela, iba a ser la falta de una madre, iba a estar ese hijo con ese padre a solas. Pero durante un tiempo yo coqueteaba con la idea de escribir y no escribía, daba vueltas, buscaba información, jugaba con los nombres, estuve mucho tiempo buscando ciudades de Rusia para bautizar a Guinea, a Rostov, con toda esa cosa significativa, simbólica, pero no terminaba como de plasmar la trama. Que sentía que era como, se me quedaba como di vuelta a la situación de Lolita y la escribo, y me parecía como algo trucho, no sé, como que en Argentina le decimos trucho a la ropa que tiene una marca. ¿Vieron cuando Lacoste, en vez de tener el lagartito ese, lo tiene estampado de otra manera? Entonces le decimos ropa trucha? Bueno, algunos de ustedes se ríen porque conocen. A mí me parecía que le faltaba creatividad a eso y que le faltaba una cosa personal mía. Entonces
justo pasó un apagón acá en Argentina, que fue en 2016, creo, un día del padre era, y nosotros salimos de casa a visitar a nuestros padres, al padre del que ahora es mi esposo, y íbamos en camino a la ruta y nos quedamos sin nafta y nos empezamos a enterar por la radio que estaba faltando la electricidad y llegamos a una estación de servicio y nos dijeron que ahí no había nafta porque no había luz, y fuimos a otra y ahí no había nafta. Y medio que cuando ya estábamos por la tercera estación de servicio desviamos el camino para llegar, por supuesto, y nos dimos cuenta que era bastante peligroso lo que estaba pasando, o bastante impactante lo que estaba pasando, porque además en la radio decían que estaba pasando en Argentina, Uruguay, Paraguay, o capaz me equivoco y es Argentina, Uruguay y Brasil, no me acuerdo. Eran 3 países involucrados en un completo apagón. Y entonces esa especie como de pánico que me dio la escena de ¿qué pasa si realmente esto se mantiene en el tiempo, ¿no? Duró 9 horas el apagón y me pareció algo tercermundista y peligroso, ¿no? Entonces como que dije, bueno, creo que tengo que escribir la novela que yo vengo tramando, pero en este contexto. Ahí es como que se me juntaron los dos planetas. Y me resultó interesante el ejercicio porque entonces me sacó como de la novela eh, erótica que yo creía que estaba escribiendo, homenaje a Nabokov y como la idea esta de dar vuelta a los mundos, y me puso como en sintonía con una creatividad nueva, que era, bueno, ¿cómo es el mundo entonces si de golpe pasan 24, 48, ¿no? 72 horas y la luz no vuelve? ¿Y qué es lo que empieza a faltar primero? Y entonces ahí ya se me armó como rápidamente la continuidad de lo que tenía que escribir y en el medio, bueno, cómo iba a encontrar a estos dos. Entonces todo lo que tenía escrito al momento ya no me servía, pero estaba bastante entusiasmada con conseguir esa idea y me parecía a su vez, no sé si denuncia, pero me parecía una idea que estaba bueno como poner a jugar en el discurso público en ese sentido, ¿no? Como decir, che, ¿qué pasa si esto se hace realidad, ¿no? Que eso iba a traer, nunca me imaginé que podía ganar el premio Nobel, eso desde ya firmado, pero sí me imaginé que podía ser un poco más rimbombante que otras novelas que escribí antes, que bueno, uno siempre está buscando como la conversación, ¿no? Como tocar alguna fibra para conseguir un poco más de lectores, para, no sé, o para entender más el mundo en que vivimos, un poco a mí me importa eso también. Ujú. Mm. Fantástico. Manuela, si me permites, yo Sí. quiero proponer que todos se animen a conversar con Leticia, que a colación de lo que ha Correcto. dicho, si queréis comentar o decir algo más, que lo hagamos así, porque me parece que Leticia es súper cercana y está muy abierta al diálogo, para que no quede acartonado esto. Claro. ¿Eh? Entonces, No sé. bueno, quien quiera decir algo, que levante la mano. Mira, Miguel Ángel. Te felicito, Leticia, porque me ha encantado tu libro y me ha parecido muy bonito. Yo siempre he pensado que cuando uno escribe, el escritor tiene que ser un provocador. Tiene que sugerir algo nuevo, que no sea ya algo, la fórmula ya masticada demasiado, que todo el mundo espera. Tiene que tener una originalidad que haga pensar y que haga excepcional al lector. Pues tu libro me parece muy bonito y muy aceptado. Te felicito de nuevo. Gracias, gracias, muchas gracias. Sí, sí, el ánimo de provocar, yo creo que me parece una palabra muy grande, que los provocadores, cuando uno piensa en quiénes fueron los provocadores de la literatura, qué sé yo, Bukowski, Rojas, de pronto, viste, decís, bueno, no, es otra cosa. Eh, pero sí conversar, a mí me parece que poner temas que son un poco de actualidad, aunque sea a través de una ficción, en la discusión, eso sí me interesa.
Después, viste, provocar a veces me parece una palabra grande en ese sentido, pero está bueno lo que me dices, ¿eh? Muchas gracias. Mm. Yo creo que la pregunta que tenías preparada ahora, Manuela, viene justo para este tema, ¿no? En la novela me doy cuenta que exploras el caos. En este caso, el apagón se convierte en el detonante de una serie de situaciones caóticas. ¿Puedes decirnos qué te inspiró a usar un acontecimiento así como metáfora o escenario para la trama? Si te puedo decir que no escuché, se cortó justito. ¿Puedes Ah, ok. decirme? ¿Puedes decirnos qué te inspiró a usar un acontecimiento así como metáfora o escenario para la trama? Que sería Bueno, el apagón, ¿no? claro, Sí, correcto. si querés, viste que son dos historias, la historia con el chico y la historia del apagón. En la historia del apagón es lo que les conté antes. Básicamente, Sí. como estamos sin luz, no vamos a llegar a la estación de servicio, nos vamos a quedar con el auto acá, ¿qué vamos a hacer? Y teníamos que ir lejos, como 100 kilómetros, era como... Y de pronto en la radio decían que la gente iba corriendo a los supermercados y se llevaba los bolsones de papel higiénico. Y los periodistas se reían y preguntaban, ¿y por qué se llevan papel higiénico? No sé, porque es como una cosa, pero bueno, en el auto nosotros decíamos, pero bueno, llévate comida, ¿no? Papel higiénico. Bueno, entonces todo eso fue todo eso que estaba pasando realmente fue muy disparador a decir, bueno, a ver, planteemos prioridades, ¿qué se llevaría uno realmente si esto fuera cierto y no fuera una persona demasiado loca que sale corriendo como pasaba esos días, o si esto se sostiene en el tiempo, que sería lo primero que uno tiene que salir a buscar, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por el lado de la relación con el chico, yo empecé a estar de novio con un alumno, taller literario, mayor de edad, por supuesto, pero más joven que yo. Y ahí había una condición de vida que me gustaba explorar. Por supuesto, he leído mucha la obra de Marguerite Duras y de Marguerite Yourcenar y de muchas autoras mujeres que trabajaron de distintas formas la relación con los hombres, el erotismo. Y siempre tuve ganas de escribir eso y siempre me pareció como palabras mayores y dificultoso, difícil en el sentido de no caer como en la pornografía o en la chabacanería, no sé esas palabras, pero bueno, acá le decimos así lo chabacano como lo bizarro, ¿no? Como, eh, y me daba ganas de explorar eso a partir de cosas que podía ver, ¿no? De pensar el cuerpo de un hombre más joven cuando una es una mujer más adulta y se empieza a acercar a la menopausia y de pronto empieza a tener otros conflictos, ¿no? Con el cuerpo, con ser mirada, con mirar, con la experiencia. ¿Qué pasa con la experiencia cuando una cree que tiene un poco más de experiencia que el hombre? Bueno, todo eso me parecía por supuesto, después ficcionalizado y extremadas las edades de ellos, todo. Me parecía que era interesante para yo explorar algo y escribir sobre eso que lo tenía cerca. Pues mira, me voy a dar la mano que la he pedido, pero porque, bueno, primero te quiero también yo felicitar porque a mí me ha encantado la novela, pero me parece que esas dos tramas que tú dices tienen mucho sentido entre sí, porque el apagón te saca de lo habitual, te genera una nueva realidad, parece una Buenos Aires distópica, y en ese contexto anormal, pues exploras una relación que también rompe con las convenciones y que nos provoca un cierto desafío y que está en consonancia con esa situación nueva del que hay que buscarse la vida, salir a buscar comida. Es decir, todo está en cuestión y esa dualidad me parece genial. Entonces, tiene un punto como de cierta ciencia ficción, eh, parece un escenario distópico, Buenos Aires, en esa situación. Me gustó mucho siendo argentino y conociendo de Buenos Aires, aunque tampoco das tantas mm, pautas de dónde estamos y es una Buenos Aires un poco espectral, pero bueno, también los personajes son así, ni siquiera sabemos el nombre de la protagonista, hay un cierto nivel como de abstracción
que lo hace medio fantasmagórico todo, y me parece muy bueno. Pero bueno, no quiero, simplemente eso. Gracias, qué bueno. Marisa, Sí, a mí me gustaría comentar, no sé si lo habéis visto o lo has visto tú, Leticia, hay una serie no es muy larga, unos 4 capítulos, pero es muy intensa, que es El Apagón. Y es un apagón que se produce, creo recordar que es en Europa. Entonces, claro, al leer el libro, en esta parte me ha dejado un poco floja porque esa serie sí que profundiza y bueno, lo hace de otra forma. Bueno, en esa parte me he quedado así un poco. Coincido con Jorge en que has unido muy bien las dos tramas y ya has conseguido, aunque en la otra no lo has conseguido, pero en esta que comento ahora sí, la, mm, la historia con el rollo que se lleva con los menores, bueno, a mí me ha creado una ansiedad brutal, porque además no he llegado a saber si finalmente se cura de esto o no se cura. Entonces yo no sé si no he sabido leerlo, pero espero que a lo largo del rato que vamos a estar me saques de ahí porque todavía lo sigo pensando. ¿Qué habrá pasado con esta mujer, no? ¿Se habrá curado o no? bueno, pero tal como lo planteas parece que fuese una enfermedad, ¿no? Es decir, si ha curado o no. No estoy muy seguro que sea la palabra curación, ¿no? Pero bueno. Una sanación, en fin, no sé. Pero Haz la lectura como quieras. ella viene, ella llega como escapando de su propio destino, ¿no? Como ella se sabe presa como de un destino que no es muy agradable, elige irse de ese país como buscando reiniciar una nueva vida. Entonces, en ese sentido, entiendo lo de sanarse, de como volver a intentar ser una persona un poco más normativizada y menos border, porque ella sabe que eso que está haciendo ya le causó problemas a la universidad y le está causando problemas a ella, ¿no? Ujú. Federico. Leticia, muchas gracias primero que todo, por participar en este debate. Me encantó tu libro. Me apasiona la literatura latinoamericana, especialmente viviendo en Norteamérica por muchos años. Me fascina, me encanta. Bueno, de tu obra tengo varias preguntas, pero primero, los personajes Guinea, me encanta la forma como delineaste la personalidad de ella, los problemas y ese enfrentamiento, esa dualidad entre no sé si estoy bien o estoy mal, cuando hablas de la electricidad que ella siente por Vladimir. Excelente, excelente. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la historia de los perros. De hecho, amante de los perros y yo siempre he bautizado mis perros con personas que yo admiro. Entonces ya tengo el siguiente nombre para mi siguiente perro va a ser Borges, porque me encantó la idea de Borges. Amo a Borges y me encantó la idea de llamar al perro Borges. Eh, Acá vienen las tres preguntas que son bien importantes. Primero hablas del evento del 2016. Pero leyendo el libro, yo me imaginé que estaba más relacionado con lo de la encerrada del 2020, cuando tuvimos lo del problema de COVID. No sé si eso es parte de la influencia sobre tu obra. La segunda parte es la parte de la censura. Es un tema muy complicado y la gente lo puede leer de diferentes maneras. No sé si has sentido que en algún momento tu obra ha sido censurada por tomar ese tema de una mujer adulta con una joven menor, casi que de 13, 14 años, como tú describes en la historia. Y la última pregunta es, yo sé que a esta no tiene respuesta, es ¿qué fue lo que pasó dentro de tu mundo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Parece que hubiera una guerra afuera o parece que, yo sé que eso no es parte de la discusión y no está dentro del libro, pero siempre le queda a uno la intriga de qué es lo que está pasando detrás de la historia. Y ahí dejo. Y de nuevo, muchas gracias. Muy buen libro. Gracias, Leticia. Lo disfruté No, mucho. muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy, muy emocionada. Me encanta que el libro siga teniendo su recorrido, que después de tanto tiempo se lo siga leyendo. Para mí es como todo un delirio, es como no lo puedo ni terminar de contabilizar lo que me trae, lo que me da de ganancia y de felicidad. Bueno, una cosa era lo de
La el electricidad. apagón. La Eh, censura. Bueno, vamos a empezar por la censura. Uno podría decir que algunos sectores que están más proclives a pensar, che, no hablemos de un caso de abuso de una mujer, habiendo tantos casos de abuso de hombres, que son la mayoría, ¿no? Sobre todo el libertarismo ahora plantea como esto, ¿no? Como, eh, ¿para qué vamos a todos los delitos son un delito y no importa quién los cometa, ¿no? Pero nosotros sabemos que las leyes existen por algo, las leyes se escriben en determinados momentos de la historia y sirven para determinadas cosas, entonces es bastante importante eh, juzgar un femicidio, por ejemplo, ¿no? Digo esto por un debate que se armaba ayer en torno a algo que decía nuestro presidente actual. Entonces, digo, el tema del abuso es similar, ¿no? Porque hay un montón de sectores que están medio ofendidos, como que no le van a dar repercusión a un libro que hable de un abuso de una mujer cuando la cuestión es otra, ¿no? Entonces, yo podría quedarme con esa lectura y decir, y bueno, si no le dan visibilidad a mi texto, algo de censura hay, o de autocensura, o de censura por sectores. Pero realmente yo quería ver qué pasaba con este libro, y no me pasó lo que le pasó a Nabokov. A Nabokov le sacaron el libro de circulación, lo prohibieron, lo quemaron, no lo pudo publicar en su propio país durante 3 años, no lo pudo publicar, lo publicó primero en Estados Unidos y después en Francia. Entonces, ahí hay algo de poder darnos cuenta de que somos un mundo libre, que por supuesto que esto es como la forma en que los productos culturales circulan, tienen más o menos apoyo y eso, bueno, implica ciertas cosas. Y un autor sabe cuando está jugando con eso y sabe que tiene cosas para perder, pero bueno, un poco uno escribe lo que siente que tiene que escribir y no para quedar bien con una editorial o con los números, porque los números a los autores nunca nos dan. Entonces, en ese sentido, yo diría que el libro sigue circulando, vivimos en un mundo libre. Después, en todo caso, habrá que pensar cómo acotamos al mundo libre para otras cosas, digamos, pero miedos a la censura, creo que hay cosas mucho más importantes que censurar un libro y es otra cosa censurar un libro. También, no sé, bueno, no quiero abrir un debate que pasó en Argentina sobre la censura de un libro que no fue, pero bueno, algunos capaz escucharon sobre eso. Em, Después me había preguntado en relación, ay, perdón, no retuve. Al evento, sí, sí, el evento del 2020, el COVID, también fue influencia. Porque No, hablas del evento del eso me 2020. di cuenta totalmente después. Yo estaba escribiendo, se acabó la luz, yo tenía pánico de que acá hubo en el 2001 un corralito en el cual los bancos se quedaron con los dineros de los ahorros de toda la gente, que fue algo muy, muy conocido en todo el mundo, de Argentina, muy extraño. Y yo lo asociaba más a eso, ¿no? Como yo pensaba, si no hay luz eléctrica, nunca más nadie sabe qué plata tiene en el banco. Y no, tampoco puede prender la heladera. Entonces yo estaba en eso. No se me ocurrió lo de la pandemia hasta pasado un tiempo que dije, ay, pero yo escribí 2 personas encerradas, están en pandemia, están en, ¿cómo se llamaba el reclutamiento ese que habían hecho, ¿no? Están Confinamiento. confinados. Y la tercera, te diría que el caos ese es el caos de mi cabeza, ¿no? En mi cabeza en los últimos años perdí a mi madre, al padre de que ahora es mi esposo, un embarazo y un montón de tratamientos de fertilidad. Y me enloquecí. Pasé una situación de violencia laboral bastante importante durante la pandemia que trabajaba para el gobierno. Todo fue muy, muy, muy caótico en mi vida y creo que la novela vista a la distancia, ahora un poco acá con las chicharras cantando y los pajaritos, vista a la distancia pienso, estaba pasando una crisis yo. Y la novela expresa eso, ¿no? La locura de un momento, ¿no? El mundo también, porque la pandemia nos hizo pensar cosas raras, cosas por fuera de lo normal. Así como hay una pandemia, capaz puede haber un gran apagón, digamos, como, ¿por qué no? Si estamos todos contagiados, comiendo en piezas aisladas y todo lo que nos pasó, ¿no? A Ujú. todos. Gracias, Leticia. Roberto Goñi.
Hola Leticia, gracias por... Me uno a la al agradecimiento de Federico, ¿no? Por estar aquí y darnos la oportunidad de compartir contigo tu novela. La verdad que la he disfrutado mucho. Ha sido un poco tobogán y he tenido un par O sea, hay dos temas que me han interesado especialmente de tu novela, sobre todo encima agrandados por el hecho de que es una novela muy breve y has conseguido en muy poquitas hojas, con muy poca extensión, tratarlas con bastante profundidad, ¿no? Sí que es verdad que conforme iba leyendo la novela, sí que veía esa historia de Lolita inversa y me interesaba, pero no tanto en el artificio de darle la vuelta o hacer una historia negativa, o sea, en negativo de la historia de Nabokov, desde la perspectiva de una mujer, que me parece interesante porque realmente sí que tiene una connotación social que la hace provocadora, pero me interesaba más el hecho de cómo ibas a tratar la sexualidad desde el punto de vista femenino, ¿no? Y me ha parecido que eh, la sexualidad en las novelas siempre es un tema que es difícil de tratar. Es probablemente el tema, todos los escritores decís que es lo más difícil que hay de escribir, ¿no? Porque tiendes, sobre todo en el caso de los hombres, muchas veces se tiende a... O te puedes quedar muy corto y quedan escenas muy sosas, o te pasas y entras dentro del mundo de la pornografía. Entonces, entrar en ese límite o estar dentro de esas dos franjas es muy complicado y tú lo consigues, ¿no? Y sí que me doy cuenta últimamente las novelas que voy leyendo de escritoras contemporáneas que esa es una habilidad que tenéis, las escritoras, ¿no? Que sí que me parece que los hombres normalmente caen más en ese error de tratar la sexualidad desde una perspectiva, siempre dándole una connotación, y vosotras sois más capaces de darle un erotismo o hacer unas descripciones de contenido sexual que se apartan un poco de esas connotaciones históricas que se le han dado, ¿no? A todo este tipo de temáticas. Y me parece que lo haces muy bien y es uno de los elementos que me ha gustado más de la novela. Y luego otro tema que me ha llamado mucho la atención, relacionado con lo que decía Federico de la pandemia, cuando iba leyendo el escenario distópico, que también me ha gustado que sea una distopía latina, ¿no? Y no tanto siempre más vinculada a ambientes pues, norteamericanos, ¿no? Que a lo mejor estamos más habituados a ese tipo de escenografías, pues el que sea en Buenos Aires, pues también me ha parecido que era interesante. Me gustaba el hecho de, yo conforme iba leyendo la historia, la iba ligando un poco a mi experiencia dentro de la pandemia, ¿no? Pero lo que tú estabas contando era otra cosa y conforme iba avanzando la historia lo iba viendo, ¿no? Porque en la pandemia precisamente lo que se fomentó, lo que creció fue la comunicación entre nosotros, contrariamente a lo que cabría esperar, ¿no? O sea, lo que todo el mundo estaba enganchado a los WhatsApps o a Zooms, o yo hablaba con mi familia más que nunca. Cuando salimos de las casas empezamos a dejar de conectarnos tanto, ¿no? Y, o sea, me dio la sensación que hubo un boom de las redes sociales y de todo, ¿no? Y en tu caso era justo lo contrario, ¿no? O sea, en el caso del apagón, no sé, Ya lo puse en mute. Ah, vale, vale. Digo que en tu caso era lo contrario y lo que me gustaba era, por ejemplo, al final de la novela cuando dices que el lenguaje va perdiendo el lenguaje se cae, pierde su sentido, ya están volviendo a un estado animal que hace que ya la necesidad de comunicarse desaparezca, ¿no? O sea, y es más ya casi se mueven en base a instintos, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante ese juego entre mi tendencia como lector a intentar identificarlo, hacerlo parecido a la experiencia que yo había vivido de reclusión o de estar aislado, pero buscar la conexión con otros, y tu historia que era una reclusión en la que precisamente te aíslas completamente y no existe esa posibilidad de comunicarse con otros, ¿no? Y cómo el lenguaje, que parece que es algo intrínseco del ser humano, pierde su valor conforme nos vamos convirtiendo en animales porque necesitamos sobrevivir, ¿no? Me ha parecido una temática muy chula y luego sobre todo eso, el que haya sido capaz de contarnos todo esto en 128 páginas, ¿no? O sea, sobre todo con la tendencia que tiene o que se tiene en la literatura contemporánea a hacer verdaderos tochos, ¿no? Historias enormes y se agradece que se vaya un poco a la esencia, ¿no? Bueno, qué bueno, porque yo soy larguera y siempre corro contra mí misma
con tipo no explicar de más, ¿no? Estoy muy preocupada de no explicar de más. Y que me digas eso para mí es un gran elogio, porque el trabajo de sintetizar fue algo que me propuse, ¿no? Para no excederme, ¿no? Me gusta que la novela sea ágil, siento que es una forma de respetar a los lectores, no densearlos con cosas que no hacen a la historia, digamos, ¿no? Como un poco hay que pintar el escenario, describir, pero no excederse en eso me parece importante. Me gusta que la novela tenga ritmo a mí. Y eso es algo que busco y en lo que me entreno también, ¿no? En cómo hacerla más aguda, más ágil. Y bueno, eso me parece importante. Y lo de la sexualidad coincido mucho, quería agregar algo. Yo he leído todas las escenas sexuales masculinas que existan, que pude, digamos, ¿no? Hay millones y es imposible leer todo, ¿no? Pero sí decía, ¿por qué yo leí tantas historias de la primera vez de un hombre y tan pocas de cómo una mujer accede al sexo? Bueno, claro, porque mi formación, a mi edad en la escuela, empezamos a leer esos libros, no leíamos a mujeres, leíamos a García Márquez, a Cortázar, a Borges, a Arlt, a Piglia, a Aira, pero no leía, y de afuera también, ¿no? A Lorca, pero no leíamos mujeres. Ni mujeres nos ponían alguna Fonsina Storni, alguna poeta, Gabriela Mistral, alguna chilena. Entonces, en esa selección que no hicimos nosotros hasta determinada edad, tenemos un montón de recorrido de lecturas que no son lo que... Y realmente coincido en que la mujer no cuenta la sexualidad bueno, no tiene sexualidad, su forma de hacer, de contactar con otros es bastante distinta, ¿no? La forma de conseguir el placer es bastante distinta, es menos fálica. Y en ese sentido creo que la narrativa, he leído a muchas colegas actuales, pienso en Ariana Harwitz, en Delfín de Vigan, ¿no? Hay otra sensibilidad y hay otra mirada, no está puesta en la introducción del pene en la vagina, que es un poco lo que pasa a veces con la narración de los varones, que también nos calentaba cuando éramos jóvenes, ¿no? Pero bueno, una empieza a querer hacerlo y con sus palabras. Creo que estamos en una era donde es como propensa que las mujeres podamos como contar más, ¿no? Ujú. Gracias, Leticia. Luz Swan. Muchísimas gracias por estar aquí, Leticia Martin, ¿verdad? Porque escuché algunas entrevistas y es así la pronunciación, me parece. Entonces, lo que quería comentar y preguntarte es, claro, que me parece muy importante, ¿no? Claro, este es un delito, ¿verdad? A nivel legal. Y bueno, y a nivel, vamos a decir, incluso humano, ¿no? Que una persona mayor de edad, del género sexual o identidad sexual que tenga, abuse, ¿verdad? Y tenga pues relaciones sexuales, emocionales, psicológicas, espirituales, y abuse de menores o de algún menor, ¿verdad? Ya sea como se dé esos encuentros o esa interrelación, ¿verdad? Sin embargo, me pregunto si el hecho de que crearas esta distopía, ¿verdad? Este ambiente, ¿verdad? Del apagón, esas circunstancias en las que se encuentran pues todos los seres humanos que están en el mundo, porque además estoy diciendo que está ocurriendo, ¿verdad? A nivel mundial, a mí me llevó un poco a comprender más las circunstancias de estos tres personajes en concreto. Recordemos, ¿no? A Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y también me llevó a conectar mucho, por supuesto, con las obras tan importantes como El Señor de las Moscas, ¿verdad? O también el trabajo de Margaret Atwood, ¿verdad? O incluso
la manera de escribir tan directa, precisa, impresionante del escritor norteamericano Raymond Carver, ¿verdad? Donde esas circunstancias, como lectora, me permiten adentrarme en los personajes y estar con ellos, ¿sabes? Incluso, vamos a decir, apoyarlos, aún sabiendo que Guinea, pues, Está está cometiendo. cometiendo un delito muy grave, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos, ¿verdad? Con el muchacho de allí, y Nicolás. ahora con este muchachito que es todavía más joven, ¿verdad? Entonces me pregunto si esa distopía también te ayudó a ti como escritora, toda esa preparación, toda esa situación mundial y lo de los Sí. perros me dio la impresión que también te ayudó. Ese proceso de llegar a asesinarlos y luego de que se comen la carne, porque claro, estamos ya en una situación extrema, ¿verdad? Como le ocurrió al equipo de futbolistas, ¿no? De Uruguay, que tuvieron el Ah, en eso. Sí, sí, accidente sí. y tuvieron que comer la carne de sus compañeros, ¿no? Muertos. No sé, me pregunto si eso te Yo apoyó, te benefició, no sé. Ujú. tiempo después de escrita la novela, yo pensé, como analizando el movimiento de la escritura que había hecho, y me di cuenta que necesité, para poder escribir la otra historia que era la que yo quería escribir inicialmente, necesité el apagón y la distopía como para tener esas circunstancias, porque en esas circunstancias entonces para mí fue posible, si no, es como que se me negaba la novela, esa escena que yo quería escribir se me negaba. Y creo que sí, que esa lectura que haces es correcta. Y después recuerdo mucho cuando yo era chica, le preguntaba a mi madre después de leer algo de la Biblia en el catecismo, que íbamos a la escuela católica o a la parroquia, preguntaba, pero entonces que se pueble todo el mundo, Adán y Eva tuvieron que tener sexo, porque cómo llegaron todos los demás, ¿no? Como era entre primos, ¿no? Entonces hay algo ahí como de el comienzo de la historia y el fin de la historia, digamos, de lo subjetivo humano, que da permiso a todo. O sea, bueno, pero gracias a que cometieron incesto entre primos, tuvimos una humanidad. Entonces yo pensaba también que si estamos llegando al fin de ese mundo, porque evidentemente por cómo evoluciona la novela no va a pasar algo muy bueno con el resto, porque hay unos parias, porque ya están todos contra todos, porque están muriendo de hambre, se comen a los perros, está todo tan al borde. Y acá creo que le contesto a Marisa, que antes no le pude decir. Yo creo que en ese final ellos un poco se salvan a sí mismos estando juntos. Habría como una intención de decir que el sujeto humano en sociedad, unos con otros, sea como sea, transgrediendo las normas que sean, en definitiva se pueden salvar a sí mismos, ¿no? Como que ese contacto humano, y capaz eso tenga que ver con que estábamos viviendo un mundo en pandemia mientras yo escribía, pero que ese contacto entre sujetos al final parece como que lo salva, aun cuando están haciendo algo condenado, legalmente prohibido, que es un delito, ellos dos por lo menos, que es lo único que tienen, es ellos a ellos mismos, alguna provisión que ella escondió, lo que plantaron y esos perros para comer, ¿no? Pero que en esa necesidad de contacto humano afectivo, como que al final la novela se me volvió medio otra cosa, ¿no? Como esa cosa iba a ser solo erotismo y yo empecé a sentir que estaba escribiendo algo más relacionado con lo humano, con lo esencial humano. Genial. Oye, una pregunta. Tú solamente podías estar hasta las 4 de allí, es decir, en 15 minutos más, ¿no, Leticia? Lo digo porque hay varias manos, entonces voy a pedir que sean rápidas las preguntas para que todos podamos hacerle algún comentario a Leticia. Daniela Cordero. Hola, muchas gracias por estar aquí. Entonces, solo quería saber, yo sé que en Lolita Humbert suele ser un narrador poco fiable, y me preguntaba si la misma cosa con Guinea, porque siempre está diciendo, oh, Vladimir es tan maduro, su padre es un idiota, entonces, ¿podemos confiar en todo lo que está diciendo Guinea
o también es poco fiable como narradora? Qué buena pregunta. Yo creo que es poco fiable, que ella mueve las cosas para su conveniencia y, y un poco el hombre la está ayudando y ella eh, en verdad quiere estar con ese chico y entonces como quiere sacarse al padre de encima. Y sí, pensaba en esa ambigüedad. A mí de Nabokov me alucinaba la idea de que el tipo está escribiendo un personaje que creía que amaba a esa niña, ¿no? Porque es una confusión muy grande, pero él creía que la amaba, que estaba enamorado de ella, ¿no? No que le estaba haciendo un daño. Él podía mentirse a sí mismo al punto de creer que la amaba. Y eso hacía que el personaje sea muy denso y importante para mí, ¿no? Eh, y bueno, nada, es literatura y en la literatura todo vale y lo importante es convencer al lector de que lo que uno escribe, este personaje sea creíble para el lector, ¿no? Y para uno mismo que lo escribe. Entonces a mí me gustaba que viniera, en verdad, esté bastante perdida en la vida y esté acomodando la realidad a su antojo para conseguir, porque pensaba, digo, una persona que llega a hacer esto es una persona que miente y se miente, ¿no? Como que tiene que tener esa calidad, esa condición. Ujú. Muy Gracias. Le voy a dar la palabra primero a Sandra y luego a Miguel Ángel, que ya habías participado para que le alcance el tiempo a Sandra. Hola, Leticia, mucho gusto. Yo te saludo desde Alemania. Pues realmente decirte que tengo una pregunta para ti, no. Solo quería expresarte que me gustó muchísimo haber tenido el placer de tomar tu libro y leérmelo de corrido. O sea, fue tan fascinante saber que no tuve necesidad de hacer una pausa porque así como lo estaban diciendo hace un rato, tu libro completa, o sea, nos hace una historia tan completa en tan poquitas páginas que me llevó a pensar en otros libros y hasta me llevó a creer cómo sería de genial ver tu libro llevado a la pantalla grande. Entonces, ese es mi comentario. Gracias por escribirlo. Me pareció morbosamente adictivo. bien. Y adelante, Mm, continúa. ujú. Gracias. Gracias, Sandra. Miguel Ángel. Yo solo quiero decir que aquí se valora abuso, pero yo no veo abuso. Yo no veo violencia sexual, sexo no consentido. Creo que habrá abuso aquí en esta novela, por lo menos yo no lo veo. Y voy a poner el caso de Antonio Machado, poeta muy conocido de España, tuvo relaciones con una menor. ¿Y qué pasa? Que el hombre siempre tiene que tener ciertas libertades y nadie habla más. Y la mujer, no. Sinceramente, abuso, yo no lo veo. Ujú. Ujú. Puede ser que le faltó una escena capaz de violencia donde ella un poco lo someta, pero bueno, no deja de ser algo para pensar que no es lo mismo el abuso de una mujer, o sea, es psicológico el abuso que una mujer puede hacer con un hombre menor o con un niño o con un adolescente, porque en verdad la fuerza física casi que yo a veces tengo un hijo de 21 años y lo veo y digo, este me pone una mano y me mata, ¿no? Porque la fuerza física es bastante, por eso existen las leyes como la del femicidio y por eso el abuso es condenado, ¿no? Porque la fuerza física de un hombre a un joven eh, es mayor a la de la mujer, ¿no? Entonces, pienso que en el caso de la mujer el abuso se da más, por eso estaba buena la pregunta que me hacía recién la compañera, se me fue el nombre, eh, en relación a si ella mentía. Bueno, ella es una gran fabuladora, ella es una persona que convence a Daniela, alguien que convence a otros, que miente, que tergiversa para conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces, por eso digo, a mí me parece que el abuso es igual un delito, aunque sea una mujer, porque lo que está haciendo es, ¿no? Como llevar agua para su molino. Y un adulto cuando hace eso con un niño y no lo deja elegir en libertad,
lo está manipulando, ¿no? Está haciendo algo muy dañino, capaz le está arruinando la vida, el futuro. Entonces, en ese sentido es la violencia. Capaz es una violencia verbal o psicológica, pero es violencia al fin. Y en realidad, No lo caga a palos, pero ahí está la violencia. Tengo unos minutos más, perdón que antes... vale, vale, genial. No, quería decir que para contestarte, Miguel Ángel, porque me parece que la protagonista, que yo antes dije que no tenía nombre, no sé por qué lo dije, porque sí tiene nombre, Guinea, ¿no? Em, en su historia en Estados Unidos sí aprovechó de su situación de poder y dominaba y manejaba al alumno a discreción, ¿no? Le hacía hacer cualquier cosa. Ahora vete para allá, ahora ven para aquí, vente a las 7 aquí. Lo reprobaba, luego lo aprobaba, pero de aquella manera, es decir, que sí que estaba abusando de su situación de poder. Pero sin embargo, en la segunda relación, pues pareciera que hay un avance. No está abusando de una situación de poder. Parece que están los dos en una situación más igual, aunque él sea menor. Pero en esa situación desesperada se encuentran, como tú dices. Y yo creo que en esa situación yo no hablaría de delito. Ya no hay leyes que cumplir, solamente seres humanos en un estado casi de naturaleza. No sé, Claro, hay un proceso de lo social. Entonces, cuando la cultura y lo social desaparecen, queda lo humano. exacto. Manuela Foy, que al final no te di la palabra casi nunca, y tenías No. preguntas y todo, pero creo que había una última pregunta que estaba bien también, que podíamos Sí, hacerle. la última pregunta sería, vemos que la protagonista enfrenta un choque cultural. Regresa a Argentina después de mucho tiempo. ¿Cómo se vincula esta lucha con tu propia percepción de la identidad y el sentido de pertenencia? A mí me gustaba que Argentina sea como un escenario, pensaba que escribí un personaje que viene de otro lugar, ¿no? Como que tuvo que vivir afuera, que tenga algún problema con la identidad, con el uso del lenguaje, que le cueste un poco volver a hablar español, que no lo habla de forma nativa, lo habla porque lo aprendió de sus padres, pero casi que creció afuera, entonces me gustaba todo ese juego porque es algo que me interesa como eso, ¿no? Con el juego con las palabras. Eh, sí, creo que la identidad es algo que se juega en ese punto, ¿no? Como ella sintiéndose un poco extranjera, no tan argentina, aunque lo fuera, por el hecho de haber vivido afuera y todo eso, ¿no? En ese sentido creo que está como plasmado algo de la identidad. Pero no era como algo a tematizar en realidad, era más como para ponerla como una extranjera en su tierra, para ponerle dificultades. Me gustaba la idea de que llegue al país, porque pensaba, ¿en qué momento pasa lo del apagón? Y me pareció que me daría más miedo a mí, enterarme del apagón en el auto como ese día que me enteré, estando en mi casa tranquila o donde, bueno, en un avión es todavía peor. Entonces es una trampa literaria en el sentido de mejorar un poco la urgencia, porque bueno, más vale que aterrice esto y que sepamos qué va a pasar con la luz rápido, ¿no? Pero bueno, ella se Ujú. tiene que alojar, entonces me gustaba la idea de que sea alguien que necesite, como no tiene dónde ir a vivir, no sabe dónde es la casa, si no tiene celular no puede llegar, todo eso me parecía que lo volvía atractivo al inicio, ¿no? Eso. Genial. Ana Camarero. Hola Leticia, buenas tardes, muchas gracias. Mira, mi pregunta es la siguiente. En Lolita, Nabokov es un hombre y cuenta el abuso de un adulto sobre una menor mujer, sobre una niña. Y tú has escrito una novela de una mujer que abusa de un menor. ¿Tú crees que se podría haber escrito a la inversa? O sea, que una mujer podría haber hablado del abuso de un hombre sobre una menor y al revés, o es más fácil escribir desde la posición hombre y mujer del adulto abusador. Gracias. Es difícil eso. Yo creo que escribir es difícil siempre. Ese es el tema. Es-
es muy difícil. Uno cree que a veces si está más cercano o más lejano con el tema, y siempre es una dificultad crear algo, es un artificio para crear algo que debería parecer real, pero que es un artificio, entonces siempre es dificultoso. Si encima nos queda lejana la posición con ese personaje que estamos armando, más aún, ¿no? A mí me costó mucho, como que me acuerdo que mi marido leía las primeras versiones de la novela y me decía, es muy buena, es como, tiene que hacer más cagadas, no puede ser tan buena si es una abusadora. Entonces, bueno, me puse a escuchar audios de mujeres que habían abusado de un menor para, para imaginarme como más el despojo, más la, la, de- la- la desaprensión de alguien hacia otro para poder cometer determinado, ¿no? Lo frío mentalmente que hay que estar para poder cometer algo que uno no se imagina cómo sería, ¿no? Eh, y eso es muy difícil, para mí eso fue como muy trabajoso y creo que si encima pensar a un hombre abusando de una menor, creo que me produciría también más rechazo, pero no lo sé, capaz podría hacerlo también. Creo que es un juego la literatura y que hay que intentarlo todo. eh, este, pero es verdad, Nabokov lo hizo así, yo lo di vuelta exactamente con Nabokov, el sexo del autor coincide con el sexo del protagonista, ¿no? Del abusador. Pero es una pregunta loca para pensarlo. Las dificultades son tantas, yo que trabajo con gente que escribe todo el tiempo me doy cuenta que para cada uno la dificultad es distinta, a algunos le salen re bien los diálogos, a otro le sale bien la descripción, a otro, ¿no? Como que eso, y a veces es un montón de prejuicios de lo que uno cree que le sale mal y nada más que eso, y cuando te sentás te sale bien, pero hay un montón de prejuicios y de trabas mentales de uno en relación, no, esto no lo voy a hacer. No, yo es la primera vez que me animo a escribir un personaje que nada que ver conmigo, ¿no? Que comete un hecho es como si dijera, bueno, escribo un asesino algún día, ¿no? Y sin embargo, todos los escritores policiales no son asesinos, no tienen cercanía con el personaje que están narrando. Y bueno, y es un trabajo que se aprende, es un oficio, ¿no? Entonces, creo que está bueno desafiarse en ese sentido y probar lo que parece difícil, como restarle importancia y hacerlo igual. Ujú. Y Leticia, ¿nos puedes adelantar con tu próxima novela, si es que se está haciendo? Es una historia de una mujer muy mayor, de 80 años, que queda embarazada y la familia la interna en un psiquiátrico, en un geriátrico porque no la aguanta más. Y ella se convierte en una especie de influencer de redes sociales porque está dando la evolución del CBD. Tengo que resolver un par de cuestiones técnicas. Me De tiene cómo que quedó dar embarazada. cómo lo logró. Pero me gusta jugar ahí con el límite de lo posible y con eh, imaginar avances tecnológicos que hacen posibles cosas que capaz no son las que más nos convienen, ¿no? Como jugar con esa idea de, che, le vamos a decir que sí a todo lo que nos proponga la tecnología sin pensar por qué o para qué, o sin pensar si nos hace bien o nos hace mal, o nos sirve o es lo más conveniente. Es una pregunta que ahí está rondando lo que quiero escribir, que capaz cuando ustedes lo lean sea otra cosa, pero en eso está mi Mm. cabeza en este tiempo. Bueno, está genial y además es tema de muchos de los libros y debates que tuvimos aquí sobre bueno, la disrupción tecnológica en la que estamos y cómo se está convirtiendo la tecnología en una religión Ajá. en la que creemos más que en cualquier otra de las religiones tradicionales. Es decir, que estamos absolutamente entregados y cualquier novedad tecnológica vamos a adorarla porque es palabra de Dios. Entonces, si podemos quedar embarazados a los 80, por supuesto que lo vamos a hacer. Sí, me parece también que hay algo de la tecnología que avanza sobre el cuerpo, ¿no? La biotecnología. Esa es la tecnología que a mí me importa. La de, la que entra a cambiarnos la fisonomía,
a modificarnos, a hacernos más jóvenes, a extendernos la vida hasta los 150 años, a tener hijos a cualquier edad. Esa es la tecnología que a mí me interesa investigar. No toda, no los celulares, qué sé yo. Sí, la parte en la cual la tecnología se mete con Sí, sí, sí. la vida y la muerte, con lo humano, ¿no? Bueno, ahora Eh, con Elon Musk lo tenemos todo ya prácticamente resuelto, al alcance de la mano, todas estas cosas, ya veremos. Sí que claro. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo creo que ya estamos en la hora que habías dicho que te tenías que marchar, pero por supuesto estás invitada a quedarte. Nosotros seguimos una hora más, ahora seguiremos hablando de tu novela. Si te quieres quedar, eres bienvenida. Roberto, tienes una... Solo un comentario muy rápido, una pregunta. Que ha estado revoloteando un poco en el debate, ¿no? En literatura todo vale, o sea, es decir, nos tenemos que poner algún tipo de restricción a la hora de escribir y también como lectores, ¿eh? No lo digo ya desde la perspectiva del escritor, yo siempre he intentado entender las obras absolutamente separadas de los autores. O sea, puedo leer una obra que me repugne o que me apasione y no tener que vincularla para nada con el escritor, a pesar de que obviamente el escritor pone mucho de sí mismo en la obra que emite, ¿no? Pero no tengo que juzgar al escritor en base a ver, más allá de la calidad, obviamente sí por la calidad, pero no por la temática, ¿no? Entonces, yo siempre he sido del convencimiento de que en literatura todo vale. Puedes escribir de la mayor salvajada y a veces sí que como lector me pregunto si está justificado que disfrute con la mayor salvajada, ¿no? Es decir, puedo estar disfrutando enormemente con una novela que está describiendo algo que moralmente o éticamente no debería ni acercarme a ello, ¿no? Pero sin embargo disfruto por la historia que me están contando, ¿no? Entonces siempre estoy con esa disyuntiva, ¿no? Como es, primero, desde el lado del escritor, es lícito que se escriba de cualquier cosa, aunque sean temas pues no aceptados moralmente o éticamente en la sociedad, teniendo en cuenta además que la sociedad evoluciona y que una cosa puede estar aceptada ahora y pasado mañana no. Eh, y luego como lector también es lícito que leamos cualquier cosa y que disfrutemos con cualquier cosa. Entiendo que yo soy del convencimiento de que sí, pero bueno, no sé cómo lo ves. Yo creo que, digo, uno como lector tranquilamente puede leer, por supuesto, podemos hacer todo, ¿no? Pero eh, podemos también restringirnos y decir, che, esto ni lo disfruto, quiero saber qué hay, bueno, lo leo hasta el final, sí, yo qué sé, pero gozar con la tortura, la pregunta es, estoy gozando con esto que leo, no, si puedo o no leerlo, no es como, voy a contarle a mi analista, estoy gozando con la tortura. No sé si para prohibir el libro o para autoprohibirse un libro como lector. Después, como escritor, es raro, es difícil también. Es una pregunta que uno se hace muchas veces en la vida, me parece, y que vas teniendo distintas respuestas. Yo creo que vale escribir todo. En definitiva, yo creo que uno a lo largo de los años lo que aprende cuando insiste en esta actividad ociosa y lúdica, que no termina de ser un trabajo, que no termina de ser una profesión, que no termina de darnos el dinero suficiente para vivir, pero que nos apasiona, en verdad, para mí, esto es totalmente subjetivo y personal. Uno escribe para ir encontrándose a uno mismo. Y ahí entendés por qué tantos autores se vuelven autobiográficos, trabajan la literatura para entenderse, para verse, o capaz escriben lo que tienen adentro de la cabeza para sacárselo de adentro y purgarlo, para penar algo, para sentirse culpables. No sabemos los motivos por los que un escritor escribe. Entonces juzgar eso me parece vano, no tiene sentido. Digo, y a esa persona capaz le hizo bien escribir esa obra, y esa obra podrá no ser leída, muy poco, mucho, ignorada. Tanto se escribe y tanto no se lee que no tiene mucho sentido prohibir en ese sentido. El mercado solo prohíbe porque el mercado premia ciertas cosas y otras no, y el autor se desilusiona en el camino y se quedó y ya está y no escribió más.
Entonces, en ese sentido, hay que escribir todo y hay que leer todo. Y después, sí, la pregunta de, ¿yo estoy gozando con cómo torturan a una persona? Bueno, o me produce realmente rechazo o asco, qué sé yo. Eh, Después está la historia también, ¿no? Como yo me acuerdo de una discusión grande con un libro de Hitler. Eh, yo creo que la gente no es tonta. Todo el tiempo pienso que la gente no es tonta cuando escribo. Y si escribo para niños, pienso que los niños saben más que yo, porque si no es como ningunear todo el tiempo a los que están alrededor. Y los que están alrededor saben, ah, mira, este tipo mató, mira, era bueno, acariciaba al perro, no se separó nunca de su mujer, pero cometió el genocidio más grande de la historia. No es tonta la gente, sabe. Eh, en ese sentido creo que es importante poder decir todo, escribir todo, y después en todo caso armar debates y poner eso en relación con otras obras, valorarlo, rechazarlo, lo que sea, pero no negarlo, no lo hicimos el resto de la historia hasta hoy, lo vamos a hacer ahora. Lo que sí hay que tener cuidado, y mucho cuidado, es con lo que nos llega como única opción de lectura, a la que nosotros no accedemos yendo a buscarla, sino porque prendemos la tele y solo hay eso. Prendemos Twitter o X o como se llame y solo hay eso. Prendemos Instagram y solo hay eso. Y yo quiero seguir escritores y me aparecen granjas, porque dije la palabra granja y me aparecen granjas o lo que sea, digo, en ese sentido hay que tener cuidado, pero la gente no es tonta, se aburre y se va y cambia de plataforma. ¿Cuánto puede durar esa mentira? Uno puede mentir mucho, pero no puede mentir todo el tiempo, decían. No me acuerdo quién es la frase. No puede mentir todo el tiempo. Entonces, en algún punto, el ser humano es más inteligente que la tecnología, que la inteligencia artificial, y se da cuenta que esto, che, para esto sirve, pero para esto no. Por eso es importante discernir, generar pensamiento crítico, generar lectores, lectores que puedan oponerse a la obra. A mí me encantó la persona que al principio me dijo, no estoy de acuerdo con la primera parte de tu novela porque no coincide con el apagón, se parece mucho a una serie que vi. Yo no la vi la serie, pero la entiendo que le parezca trillado si ya vi una igual. Y está bueno oponerse a lo que uno ve, no consumir como si fuera Instagram. La literatura nos propone algo distinto, a contrapelo, molesto, incómodo. Y eso es lo bueno. La incomodidad hoy es lo bueno, porque el mundo tiende a la comodidad. Porque estemos sentados haciendo así toda la tarde sin pensar en nada y pasar el tiempo. Y decir, ¿qué estás haciendo? Y no sé, viendo si consigo trabajo. No lo vas a conseguir. Pelate el culo haciendo algo. Es como que yo siento que ahí es donde la literatura propone algo distinto y debe proponer algo distinto. Y si trae discusión y si no te leen, mejor. No sé, o te va a hacer pensar, te va a poner en actividad para la próxima historia. Genial, Leticia. Pues estamos deseosos de que publiquen la próxima historia. Bueno, ¿Eh? que Dios me ayude a escribirlo. Estoy con ganas. Bueno, No sé si ya es tu momento de salir o no. Tú avísanos. sí, los dejo aquí, los dejo que ustedes sigan y que tengan una buena conversación y les sea muy productivo a todos. Fantástico, Leticia. Muchísimas gracias. Luego te comparto el link del vídeo completo. Dale. Y un placer enorme estar en contacto con todos, de Sí. tantas. Gracias. Y pásanos el contacto del Centro de Ayuda a Sí, los Escritores. me voy a dejar acá mi WhatsApp y me escriben directamente y está todo más que bien. Ah, perfecto. Muy bien. Pues Por muchas WhatsApp. gracias, Leticia. Ya hablamos. Muchas Besos. gracias, ¿eh? Fantástico. Adiós. Adiós. Bueno, pues Manuela. Pasamos al rol de preguntas.
Sí, habrá que hacer una selección porque había muchas Sí, 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 de había otras. muchas. Yo creo que yo lo distribuía en tres bloques, como el libro también se dividía en como en tres partes. Yo hice unas cuantas por bloque y yo directamente me pasaría a la 2 porque la primera creo que se ha comentado bastante en la primera Sí, parte. sí, de acuerdo. ¿Qué simboliza el móvil de Guinea en el contexto de la desconexión? Pues hay que levantar la mano. Pero bueno, si nadie levanta la mano, yo digo que me gustó mucho eso porque me hizo acordar una charla que vi aquí en la biblioteca de Galapagar de un teórico anarquista español, Carlos Taibo, que tiene un libro que se llama Colapso y que aboga por la destecnologización y, por supuesto, renunciar a los móviles, renunciar a... Mm. Y cuando empecé a leer la novela y pasaba esto, digo, "Ah, esto es la destecnologización, pero obligatoria, ¿no? Es como... eh, pero es verdad que si nos quitan el móvil es como que nos quitan un órgano. Yo cuando me olvido el móvil en casa estoy desesperado y vuelvo, esté donde esté. Pero bueno, esa es la adicción que tenemos. Sí. Vicky Toscano. Yo pienso que, y no porque yo crea que el no tener la tecnología implique una decadencia, pero sí creo que en la novela va a la par el apagón con la situación que se va desenvolviendo en la cual Guinea va a volver a caer en la misma situación de la que viene huyendo. Entonces, creo que es determinista en este sentido y entre más deterioro hay por las consecuencias del apagón, más se acerca Guinea a Vladimir y ya vamos viendo cómo ese proceso va a llevar al desenlace inevitable. Ujú. Sí, muy bien. Roberto. No sé, yo reflexionaba un poco cuando leía la novela sobre precisamente el papel del móvil, ¿no? Yo creo que casi todos tenemos una edad aquí que hemos vivido un mundo sin móviles. Y cuando no había móviles, un apagón. A ver, en la novela se está planteando que el hecho de no disponer de una conectividad en el móvil, ni siquiera el móvil funciona, lo que no funciona es la conectividad del móvil, es el caos absoluto, ¿no? O sea, ¿para qué voy a sacar fotos si no las puedo transmitir, ¿no? Dice en un momento en la Ujú, novela cuando la fotografía tiene su sentido fuera de la conectividad. O sea, tú puedes sacar una foto por el placer estético, simplemente, ¿no? Y entonces me planteaba una serie de circunstancias que se han ido generando con la evolución de la sociedad, ¿no? O sea, parece que la conectividad es el fin del mundo, el fin de la conectividad puede causar el fin del mundo cuando hace 4 días no había móviles, ¿no? Y la supervivencia estaba en otra cosa, ¿no? Entonces, sí que me generó a mí o sea, ese simbolismo del móvil como el elemento crucial en la civilización actual, no, es algo nuevo relativamente, ¿no? Y entonces, ujú, por qué hemos llegado a ese punto, ¿no? Y soy consciente de que mis hijos, por ejemplo, si ocurriera algo de ese estilo y perdiéramos la conectividad, para ellos sería casi el fin del mundo, pero no, probablemente para otras generaciones no era así, ¿no? Simplemente eso, ¿no? ujú, Que me parece que se le da mucha relevancia, incluso nosotros tenemos la tendencia a darle tanta relevancia, pero quizás no la tenga tanto. ujú. Carlos López. Hola, a mí me Hola. despertó mucha gratitud eh, eh, el saber que contamos con tantas cosas, ¿no? Que tenemos el móvil, que tenemos gasolina, que tenemos electricidad, que tenemos alimentos, y muchas veces vivimos sin esa conciencia de que todos los días disponemos de esos recursos, ¿no? Entonces, durante la lectura del libro, reflexioné mucho sobre eso. Gracias. No, gracias, Carlos, es cierto. Te hace cuestionar, ¿no? El día que te Mm. falta algo de eso, pues estás en la nada. Y yo creo que el móvil está subiendo posiciones en elementos indispensables para la supervivencia. Lo estamos teniendo ya casi en la cima. Miguel Ángel.
pero es que yo creo que esto va más allá del móvil, porque es no tener electricidad, no tener bancos, no tener cajero automático, no tener semáforos, sería un caos. Porque sí, anteriormente nuestro antepasado estaba acostumbrado a otra vida, pero nosotros con la sociedad que hemos construido, la hemos construido a base de la electricidad y ascensores. Y más lejos, yo soy ascensor, porque no salía a la calle. Ujú, Sería totalmente un caos ahí como lo describe la novela. ujú. Sí. Federico. No se te escucha, ¿eh? Tampoco se te ve. Ahí tal vez me escuchas mejor. Ahora sí, ahora sí. Perdón, sí, la cámara se me desconectó. No, solo para decir que hay un libro que se llama Colapso de un autor que hemos leído en el club, de Jared Diamond, Sí, que también. básicamente se refiere a eso, a ese colapso de las cosas que tecnológicamente nos sustentan. No solo la electricidad, sino el punto en donde, por ejemplo, perdamos la capacidad de manejar los computadores o otro tipo de tecnologías de los cuales dependemos tan fuertemente, porque hoy en día realmente la conexión, si nos damos cuenta, hoy estamos conectados al mundo a través de los celulares y de las pantallas. Ujú, Cualquier actividad, cualquier comunicación, relación, lo que estamos haciendo en estos momentos, el club de lectura, es todo a través de tecnología. ¿Qué ujú, pasa cuando esa tecnología desaparece? Ahí está la pregunta, que es interesante y tal vez yo creo que una de las cosas que están sucediendo hoy en día es, bueno, acá en Estados Unidos sobre todo, es que hay unos campos en donde la gente se va por 1 o 2 semanas y se desconectan totalmente para sentir, vivir esa experiencia de no tener la tecnología. Se van y conviven en una comuna por varias semanas y un tema bien interesante y bien complicado porque, como dice Jorge, si uno se va de la casa, sale de la casa sin un teléfono en la mano, uno ya se siente como si estuviera desnudo, que le falta algo. Entonces, sí, es bien interesante. Entonces, el libro se lo recomiendo, El colapso de Jared Diamond. sí, sí, sí. Genial. Marisa. Sí, a mí me gustaría, como decía Roberto, hemos vivido sin móviles y no ha pasado nada, pero también quizás, no sé si se nos olvida que hemos vivido con muchos apagones, porque en esa época eh, cada muy poquitas horas se podía ir la luz varias veces al día y tampoco pasaba nada. Por lo tanto, discrepo en que sea un caos. El caos es a lo que nos hemos acostumbrado y la falta de todo ello, pero no precisamente porque sea un caos. Está ahí. Ujú. Gracias, Marisa. Manuela. Pasamos a la siguiente. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Guinea al llegar al aeropuerto? Y que no te puedes conectar con nada, ¿no? No puedes hablar con Correcto, nadie. correcto. Roberto. Yo, mira, este es el punto que más débil le encontraba a la novela, ¿no? O sea, es decir, yo no sé lo que habría hecho, pero sé lo que no habría hecho, que es subirme al coche de ese hombre. Es decir, la- esa facilidad con la que ella de repente confía en alguien que no sabe quién es y de repente se mete en su casa y tal, eso es lo único que se me hacía un poco inverosímil, ¿no? O sea, es lo único que me costaba, pero bueno, asumiendo que también era el personaje tiene una personalidad muy peculiar, pues bueno, me lo creo y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que esa es la única parte de la novela que se me hacía un poco increíble, ¿no? Ese grado de confianza o dejarse llevar ante una... Sobre todo porque el personaje de Rostov es un personaje extraño, ¿no? O sea, de hecho le genera extrañeza a ella, ¿no? El por qué esa amabilidad extrema con un desconocido, porque tampoco se ha entablado entre ellos en el corto transcurso del momento en el que salen del aeropuerto hasta que llegan le va acercando a su casa, no se ha entablado una relación profunda como para tener la base
o para deducirse de ahí que pueda la persona confiar en él, ¿no? Es un poco extraño. O sea, a mí el hecho de que ella llegue a entrar en la casa de él, que se meta en el coche, bueno, pero entrar a la casa de él es un poco extraño. No sé, me resulta un poco increíble, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que no tiene dónde ir. Y tampoco este Rostov parece, ella lo define como extraño, pero en realidad es un bastante buen tipo, digamos, no parece un... eh, tuvo suerte, pues le podría haber tocado un energúmeno absoluto, pero bueno. Yo creo que no lo percibe como una amenaza, por eso se siente confiada un poco. Ujú. Y aparte, si no tienes dónde ir y a dónde, es que bueno, te acercan al barrio donde ella quería ir, que bueno, tiene un nombre muy llamativo, el barrio de Mataderos, pero es porque era el barrio donde estaban todos los mataderos, donde llegaba la carne del interior del país, se cortaba y se distribuía en la ciudad. Sí, Lo de cual otra tiene. forma no habría progresado el libro, porque como una película de terror que vi ayer, hay un grupo de misioneros van a una casa, después el señor le dice, pues pueden entrar, mi esposa va a estar y quiere escuchar su discurso. Después como pues no gana la confianza, pero empiezan a como soltarse un poco y perder el miedo y de esta forma como aumenta el suspenso, porque en un lado estás pensando por qué estas chicas deciden adentrarse en la casa de un desconocido, pero pienso que es esencial para que progrese el libro, pues en este caso la película, y también para aumentar la sensación de suspenso, como de que es esencial. Ujú. Sí, sí, es verdad. Manuela, Paso a la siguiente pregunta, me voy a la 8. bien. ¿De qué forma el vínculo entre Vladimir y su padre Rostov afecta a Guinea? ¿Quién quiere decir algo? ¿No hay opinión? Bueno, sí. mm, Aquí creo que en esta es mi visión personal, en esta cuestión del triángulo, en la convivencia, en el espacio de intimidad que es el hogar, ¿verdad? Ya están en esa casa, en esa situación de caos. Aquí creo que es muy importante volver a retomar que solo tenemos la voz de Guinea, de la narradora, ¿verdad? Ella está describiendo y contándonos, ¿no? Cómo se está desarrollando todo. Y es cierto, yo no confiaba en Guinea. Siempre estaba desconfiando de ella. Entonces eso la verdad me ayudó, porque entonces trataba de acercarme al padre y al hijo y descubrirlos, ¿sabes? Ujú, Sin, sin dejarme llevar solo por lo que me estaba contando Guinea, de la cual, pues ya viendo su perfil y lo que ya había hecho, ¿no? En Estados Unidos, pues ya me colocó en un lugar diferente. Entonces, ujú, mm, es decir, tenemos, es solo la voz de ella y es una voz compleja, eso, de la que desconfío, y también, a pesar de que está toda la parte, vamos a ver, que le habéis estado denominando sus necesidades sexuales y el erotismo y todo eso, pero también nos damos cuenta que es una persona fría y calculadora y que se centra mucho en sí misma, en lo que a ella le conviene, en lo que ella necesita, en lo que quiere alcanzar. Entonces, si quito todo eso y veo al padre y al hijo, pues veo más la realidad de un padre y un hijo que han sido abandonados, ¿verdad? Y que ahí ha faltado esa mami, ese apoyo maternal y de pareja. Entonces, de alguna manera, me acerco más a ellos, al padre ujú. y al hijo,
y quiero conocerlos más y descubrirlos más. Incluso puedo llegar a perdonar al padre que a veces se pone eso pesado y que se quiere liar con Guinea, ¿verdad? Y que ya Ujú, casi la considera su pareja. Bueno, ujú, no a su manera, pero ya como que los veo más como un padre y un hijo que sí sufren, que sí lo están pasando mal y que llevan su duelo emocional y humano. ujú. Muy interesante, Lu. Ana María. Eh, Vamos a ver, yo cuando leía la novela, en un cierto momento pensé que la personalidad del padre es lo que la autora quería poner para poder conseguir que Guinea se acercase a Vladimir, porque en alguna escena me parece que Vladimir la insulta o se enfrenta a ella y de alguna manera echa en falta al padre después de su muerte. Entonces, yo lo que creo que ese adulto no estaba pendiente de su adolescente, no estaba pendiente de su hijo y le dejó absolutamente desprotegido y abandonado. Y entonces, pues cuando ya desaparece, pues ya el muchacho no le queda más que abandonarse al único adulto que tiene en sus cercanías, ¿no? Pero yo creo que el hijo de alguna manera en algún momento le está reclamando al padre ayuda, pero el padre está en la luna de Valencia y no se entera de nada y no se la da. Eso es lo que yo percibí. Ujú, sí, gracias, Ana. Miguel Ángel. Yo creo que, bueno, teniendo en cuenta la inclinación que tiene Guinea y el hecho de que ve al menor como, como víctima, como el más débil ante la situación de con el padre, es lógico que yo pusiera de su parte, ¿no? Ujú, Por un lado, por la atracción sexual que tiene con los menores y por otro, por el instinto maternal de que el padre, en cierto sentido, no lo entiende, no lo comprende y lo maltrata verbalmente. ujú. Gracias, Miguel Ángel. Vicky. Bueno, pues yo podría hacer muchas hipótesis acerca de la relación del padre el hijo, eh, del abandono de la madre, pero no sabemos porque no hay ese desarrollo. Realmente me quedé, yo entiendo que se entre en materia y no se adorne tanto como las descripciones del siglo XVIII, XIX, pero tampoco hay que recortar tanto, creo yo. O sea, sí, a mí me faltan elementos para poder saber realmente o tener un perfil psicológico más amplio de los personajes. Tengo a Guinea, pero del padre y del hijo no sé prácticamente nada, y del hijo, y todo es como circunstancial y a lo que llevan lógicamente los hechos, ¿no? Pues no hay para mí ninguna sorpresa. No hay un perfil que me permita predecir una cosa y después pasó otra, sino que todo es como va a ser desde el principio, ¿no? Entonces, cuando ella va contando paralelamente cómo se involucró con su alumno, tú ya sabes lo que va a pasar. Casi desde el principio sabes lo que va a pasar en toda la novela. Entonces, sí me hubiera gustado que no sacrificara tanto el desarrollo de la psicología de los personajes para poder conocerlos más, porque este chico Vladimir, obviamente, si una mujer está bañándose y deja la puerta abierta, pues él va a querer verla y él se va a excitar porque es un adolescente, pero no sabemos nunca si realmente él la deseaba. Por eso no sabemos si es un abuso, si no es un abuso, si hubo consentimiento, si no. Tampoco desde el punto de vista erótico está desarrollado, está, digamos, artístico.
y está bien llevada esa parte, pero no hay un desarrollo. Y con lo del desarrollo no me refiero a que narrara cada detalle de una relación sexual o etcétera, sino un desarrollo de una relación que se va a dar. Lo trata un poco por encima para mi gusto en toda la novela, tanto, repito, el perfil psicológico de los personajes como muchas de las cosas que pasan que me hubiera gustado que describiera más. Sí, estoy de acuerdo con eso. Me parece que tiene un punto de demasiada síntesis y eso la hace un poco abstracta la historia. Yo decía medio como fantasmagórica, porque no describe mucho. Te quedas con algunas cosas, pero te falta mucha información y las cosas suceden sin mucha raíz. No sabemos a qué se dedican ni el padre ni el hijo. Viven en un sitio, vale, está bien, en Buenos Aires, pero no, no, si con falta como elementos, está muy en el aire, me suena a mí. Eso también lo hace interesante porque es como, yo digo, abstracta. em, pero lo que dices es verdad. El desarrollo de la relación con el hijo creo que se queda muy como en un primer esbozo. Luego, lo que sí me pareció más sorprendente, tú dices que desde el principio se sabe cómo va a terminar. Lo que creo que no se sabe es que matan, bueno, por error, el hijo mata al padre. Eh, Eso sí me parece sorprendente. El final de la historia, no sé si aquí me estoy adelantando, pero tampoco es tan súper convincente. Pero bueno, dicho todo esto, a mí me gustó mucho y, y nada más. Que me enrollo y no sé a dónde voy. Roberto. Un poco ligado con lo que dices, Jorge, que sí que es verdad que faltan elementos, pero ligado, o sea, me estáis descubriendo un elemento de la novela que yo no había caído en la primera lectura, ¿no? Es lo que decía Daniel al principio con la escritora de si a la pregunta que le hacía de si se podía confiar en la voz de Guinea, y ella ha respondido que no, porque bueno, al final es una historia narrada en primera persona y por lo tanto es subjetiva, ¿no? Estamos entendiendo la historia en base a lo que nos cuenta la propia protagonista, que no tiene por qué ser la realidad. Entonces, casi hasta me respondo al anterior comentario que yo he hecho de que veía increíble el que se subiera al coche, de tal. Al final es como nos está narrando ya la historia, pero no tiene por qué haber sido así. A mí me está recordando ahora una película que se llama La desaparición de Eleanor Rigby, que es una película que son tres películas en las que la misma historia se ve en la primera película desde la perspectiva de ella, en la segunda desde la perspectiva de él y luego otra desde la perspectiva de ellos, y son tres historias completamente distintas. Y aquí podría pasar lo mismo, ¿no? O sea, si esta misma historia la contara Rostov o la contara el chico, serían probablemente tres historias completamente distintas. Y entonces esa es la gracia un poco de lo que decías tú, Jorge, de no dar demasiados datos. También nos obliga como lectores a inventar o a completar la historia, ¿no? Y eso también es un juego que se crea entre el escritor y el lector que me parece muy interesante, ¿no? Y también Ujú, también o sea, la novela está muy cerca del relato, realmente, por la extensión. Entonces el relato juega con esa ambigüedad y creo que uno de los elementos más potentes que tiene esta novela es esa ambigüedad que nos ujú, obliga a aportar como lectores. Seguramente estamos aquí 20, pues habrá 20, cada uno nos habremos hecho una película un poco distinta, ¿no? Entonces ese juego que se crea entre el escritor y cada uno de nosotros me parece muy interesante. ujú. Gracias, Roberto. Federico. A mí me parece que la novela es una novela muy ágil. Yo la leí muy rápido y me gustó mucho precisamente porque es ágil. Tal vez lo que decía Leticia, ya lo que quería era no entregarle una cantidad de información al lector, sino hacer una novela ágil. Entonces, la pregunta que yo me hago es si era necesario haberle metido más información sobre la relación entre el padre y el hijo. Tal vez no. La razón de no hacer eso es volver una novela que sea sumamente ágil. Y a mí me pareció eso, me pareció que ella lo escribió con ese objetivo, para que uno se sentara y la leyera en un tirón, porque eso es lo que esta novela hace. Eh, a mí me gusta mucho ese tipo de literatura. Muchas veces cuando yo tomo un libro, por ejemplo, Nexus, el que leímos de Yuval Noah Harari, es un libro que uno tiene que sentarse
y macearlo, como decimos nosotros, y dura uno muchos días y es difícil en algunas partes y se traba uno, hay veces que uno no quiere cogerlo. Este tipo de novela es una novela ágil y precisamente es por esa misma razón, porque ella no está interesada en entregarle a uno una cantidad de información que no va a ser beneficioso para la historia en general. Eso es lo que yo creo. Y a mí me parece que es una muy buena idea, ¿no? Ujú, Una cosa que es interesante también y que quería poner a colación es que estoy viendo muchísimas autoras en Argentina, autoras jóvenes que en estos momentos están saliendo. No sé cuál es la razón, pero una de ellas, por ejemplo, Mariana Enríquez, también que me encanta, eh, ujú. y no sé cuál es el contexto, tal vez por el problema político-social que vive en estos momentos Argentina, pero me encanta eso, me encanta que salgan tantas novelas, sobre todo de mujeres desde la Argentina. Y eso se lo quería decir a Leticia. Y ya, gracias. Genial. Pues vamos a tener a otra argentina, Samantha Schweblin, en septiembre, otro libro, otra novela. Carmen Novega, Ortega, perdón. Sí, yo creo que hablando de los personajes era algo que justo levanté la mano ya cuando Leticia se despedía y por eso ya como cambió el asunto, pues ya bajé la mano, ¿no? Pero me viene a cuento ahora. Tiene que ver con esto que estamos comentando ahora acerca de la relación entre el padre y el hijo y cómo afecta a Guinea y lo que se ha venido diciendo por parte de los que me han antecedido. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lu, que creo que lo ha dicho, vamos, ese perfil de Guinea donde solo se mueve por su interés y ese quien va visionando un poco mediante esa voz narradora lo que van a hacer cada uno de los otros dos personajes, que creo que es lo que nos lleva a pensar que se nos ha dado poca información y que en realidad, desde un punto de vista creativo, que yo le iba a preguntar a Leticia, era si no pensaba que en cierto modo en aras de la agilidad de la novela, no había infravalorado el que quizá como lectores nosotros sí necesitábamos que tuvieran un poquito más de profundidad estos dos personajes, saber un poquito más, porque evidentemente la relación entre padre e hijo, salvando que uno es el adulto y el otro es un adolescente, con todo lo que eso puede conllevar, evidentemente es una relación muy débil, que Guinea sabe aprovechar muy bien. Sabe aprovechar muy bien para llevar, pero claro, porque nos ha dado la información, eso sí, de cómo los antecedentes de la relación anterior con el estudiante en la universidad estadounidense, ¿no? Pero llegados hasta este punto, yo no estoy tan de acuerdo con que todo fuera tan previsible. Podríamos pensar que, bueno, justo llega a una casa con un padre y un chico joven o un adolescente, pudiera darse la ocasión. Pero yo creo que ahí la autora le ha faltado dar profundidad. Le ha faltado dar profundidad a los personajes. Pero claro, también le he escuchado en algunas entrevistas, a Elvira Lindo le dijo, es que lo literario lo que hace es mostrar la contradicción del ser humano. Evidentemente Guinea se muestra como una persona, tal cual, con sus contradicciones. Yo quería haberle preguntado acerca de hasta qué punto se hablaba del abuso, ¿no? de poder, porque ella es el adulto y Vladimir es el adolescente, hasta qué punto eso es pues, realmente un abuso de poder. Eh, Entra dentro de lo moral, pretende que nosotros como lectores reflexionemos sobre ello, quizá nos tendría que haber dado un poquito más, no sé, ahí queda algo que me queda como interrogante, ¿no? Bueno, Ujú. gracias. Gracias, Carmen. Muy bien. Manuela. ¿Cómo crees que influyen los recuerdos de Guinea sobre su relación con Nicolás en su manera de relacionarse con Vladimir? Yo pienso que lo tiene todo el tiempo aquí detrás y efectivamente ella quiere evitarlo, pero les resulta imposible volver a caer en las mismas cosas. Pero bueno, Carmen, ¿has vuelto a levantar la mano? Sí, porque justo, mira, quería añadir sobre eso
que a mí me parece que hasta qué punto siente remordimientos por sus actitudes en el pasado. ¿De verdad a ella le sirve como un revulsivo el que la hubieran despedido, que hubiera tenido que abandonar su puesto de trabajo, que se haya tenido que, bueno, que haya dejado incluso el país y buscar otro proyecto de vida? Pues parece que no, ¿no? Mm. No, parece que alguien lo dijo que es como muy fría, muy calculadora. Ella en un momento dado se tiene que ir, pues se va, deja todo. Ni le da un mensaje de despedida a Nicolás, deja la bicicleta porque no la pudo subir, porque si no se la traía también. Es decir, es una persona un poco así como, bueno, ya está, listo, pum, cambio, vamos para el otro lado. Y en ese otro lado vuelve a repetir. Eh, ¿Qué más? ¿Quién más quiere decir algo aquí? Bueno, Manuela, siguiente, vamos así en plan. ¿De qué manera Guinea utiliza su pasado para justificar sus acciones actuales? Pues entonces estas dos preguntas se Sí, van muy vinculan. relacionadas. Efectivamente, porque, claro, bueno, creo que es una estrategia de la escritora, ¿verdad? Porque mm, la manera en que son capítulos muy cortos, ¿verdad? Muy directos, con frases muy directas, pero que contienen bastante peso y como lectora es donde yo ya puedo seguir ideando, seguir creando, ¿eh? Todo lo que va ocurriendo y en este caso con Guinea, ¿no? Que es la narradora. Entonces, mm, me parece que es una estrategia literaria, ¿verdad? Que, que presente, por ejemplo, empieza cuando llega en el avión, ¿no? Al aeropuerto y luego va intercalando, ¿verdad? Va intercalando las vivencias y las memorias y cómo comenzó todo y cómo se desarrolló y cómo terminó. O sea, toda la historia con Nicolás. Entonces, a mí me dio la impresión que era una estrategia literaria, la verdad. Mm, sí, y que encajaba, podía encajar con la forma de ser y con la personalidad de Guinea, ¿verdad? Porque claro, ella pues era profesora, entonces con todos esos atributos y aparte pues acomodada, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces también, sí, la verdad, me recordó también a la gente norteamericana, ¿no? Así son sus vidas, ¿verdad? Así vemos que son las vidas en las películas de Hollywood. Y luego resulta que la gente es así. Tengo familia, ¿no? Que vive en California y en Massachusetts y en New York. Entonces, luego resulta que sí son así. Se quedan. Entonces, cuando hemos estado comentando también que nos faltó más de los personajes, ahondar más, igual no hay más. Desde Guinea, porque es la narradora. Entonces, esa es digamos, de platform, esa es la plataforma, ese es su mundo, no hay más. Bueno. Ujú. Interesante, Lu. Roberto. También un poco relacionado con lo que acaba de decir Lu, ¿no? O sea, esa relación que se establece o que establece ella como un patrón con chicos jóvenes. Bueno, tampoco sabemos si en su historia ha habido relaciones con gente más adulta, ¿no? Pero parece, las dos menciones en la novela son con dos adolescentes. Eh, yo creo que la diferencia con la novela de Nabokov, a pesar de haber querido hacer una historia inversa, es que Nabokov, igual, además Leticia lo comentaba, Nabokov sí que se autoengaña a sí mismo de que está enamorado de la chica, del adolescente, pero en este caso ella no tiene ningún interés, o sea, o no da la sensación de que haya amor de por medio, esto es simplemente sexo.
Y esto lo ligaba yo también con la pregunta que le hacía antes a ella, ¿no? De esa capacidad que ha tenido como escritora de desvincular el sexo de emociones, ¿no? Porque realmente aquí en muchos momentos de la novela, al menos yo recuerdo en un par de momentos de la novela, ella habla de su necesidad de tener sexo. Es una Sí. necesidad física, no es una necesidad emocional. No se enamora perdón, ni de Vladimir, ni se había enamorado del chico, del estudiante. Simplemente pues tiene una relación sexual con ellos, o tiene relaciones con ellos y disfruta, porque es una necesidad física que ella tiene. Entonces aquí se ha desvinculado en esta historia, a diferencia de en el caso de Nabokov, de una emoción, ¿no? Es puramente sexo físico. Y es un poco lo que dice un poco Lu, de que a lo mejor es que estamos buscándole más, estamos intentando interpretar la relación cuando no hay nada más, es simplemente la superficie de lo que estamos viendo, ¿no? Ujú, Y lo que ha intentado relatar Leticia. ujú. Gracias, Roberto. Federico. Eh, un comentario aparte de la obra. Hay una parte en donde la mamá de Nicolás entra al salón, donde ella está dictando cátedra. Sí. Y, después entra el director de la universidad y entra una cantidad de personas y ella continúa haciendo su cátedra, tratando de concentrarse porque sabe que ese es el final de sus días ahí en esa universidad y ahí en los Estados Unidos. Hay una partecita que es interesante, que es ese plazo entre esa clase, entre ese evento, esa situación, y cuando ella se va de los Estados Unidos. Realmente no hay información. Y No. en algún momento dado yo estaba pensando que tal vez esa partecita sí ha podido darle un poquito más de contexto, porque yo estaba esperando a la mamá, de cierta manera, gritando afuera del salón y haciendo todo un espectáculo mientras ella iba a la oficina del director o algo parecido, pero ahí como que deja ese tema inconcluso. También eso beneficia a la historia, eso es parte de la historia, pues, la que la hace ágil y también lo hace pensar a uno y llevar también a crear su propia historia, pero es una cosa bien interesante porque es un personaje que no hemos hablado hasta ahora, la mamá de Nicolás en la clase en la cátedra que ella está dictando. Sí. Pues a mí me gustó mucho eso de que aparezca la madre en la clase y además con los pelos naranjas y con un aspecto, pero no le monta un pollo, no monta un show, se No, no. sienta de una manera muy así como que ahora voy a mirar tu clase. Eso me pareció muy bueno, que lo podría haber desarrollado más, seguro, pero bueno, es que esto es quizás Correcto. para otra parte 2. ¿Qué pasó en toda esa etapa? Manuela Foix. Cuando llegamos en el libro al punto que vemos la escena de que están descuartizando al perro para conseguir víveres, ¿vosotros creéis que se podría considerar como canibalismo llegado a ese punto? ¿O más estilo supervivencia? Pues muy buena pregunta, Federico. Te bajaste la mano. Miguel Ángel. Evidentemente es supervivencia. Lo mismo que le pasó al avión que se estrelló en Chile, no le se tuvo que comer al compañero. Eso no fue canibalismo. O te lo comía o morías. Es así de duro. Ujú. Sí, gracias. Federico. Ahora sí, perdón. Esa pregunta no la entendí muy bien porque entramos a la definición de qué es canibalismo. Comerse un perro no creo que sea canibalismo, ¿no? No se puede definir como canibalismo. Entonces, desde el punto de vista técnico, yo diría que no es canibalismo, o si no sería canibalismo comerse una vaca, ¿cierto? O comer una gallina. Pero desde el punto de vista como es que hemos estado refiriéndonos en el evento, en el caso de que uno no tenga que comer y uno tenga los cuerpos de los animales enfrente de uno y uno está realmente muriéndose de hambre, no hay otra opción. Esa es la única opción que todos tenemos. Y yo creo que sería muy difícil decir no y dejarse morir precisamente porque uno le tiene repugnancia a comerse la carne del animal. Mm, Pero canibalismo para mí eso no es sencillamente un acto de preservación, yo diría. ¿Listo? ujú. Bueno, pero teniendo en cuenta que te estás comiendo un can, parece canibalismo es la palabra adecuada. Es Bueno. un buen punto.
Roberto. Yo sí que veo procedente la pregunta de si consideramos canibalismo, aunque técnicamente porque sea un animal no lo consideremos como un canibalismo, al final sí que se establece un vínculo, ¿no?, con los animales, sobre todo en el caso de los perros específicamente, ¿no?, que son animales de compañía y que en general los que tienen esos animales de compañía los consideran como un miembro más de la familia. Entonces ahí sí que puede haber esa vinculación emocional con el animal, y el hecho de realizar un acto violento contra algo que tú consideras parte de tu familia sí que lo podría entender como canibalismo, ¿no? Estás comiéndote a un miembro de la familia, ¿no? Es un animal, por supuesto, o sea, no es lo mismo, no tiene la misma dimensión, pero sí, y además estamos en un momento de situación de supervivencia, ¿no? Pero por otro lado sí que podría encontrar cierto paralelismo pues, con la situación vivida por los del avión, ¿no?, de Uruguay, que estábamos comentando anteriormente. Mm. Sí. No, además un comentario más a hacer es que cuando la cosa se está poniendo muy grave, que ya no tienen comida y tal, pues Rostov le sigue dando de comer a los perros. Le sigue dando cosas que ellos podrían consumir y ahí demuestra le da un lugar a los perros que los otros dos no le dan, ni Nicolás ni Guinea, ¿no? Y al final resulta ser que al que matan es a Rostov, y bueno, y a los perros. Es decir, que se cargan a Rostov y a los perros, por el motivo que sea, terminan los tres muertos, y, y bueno, como ya no hay nadie más, pues se forma la pareja. Mató a Borges. Claro, mató a A Borges. Borges. Eh, Manuela. Aquí Yo, muy brevemente, Perdón, ¿querías decir algo, Lu? solo muy brevemente, que sí me pareció muy valiosa esa parte de la pileta. Sí, sí, sí. la escena. Ese fragmento, wow, me puso los pelos de punta. Mm, Como ahí creo que la escritora consiguió llevarnos mm, de alguna manera a la comprensión de cómo se unen, ¿verdad? Guinea y Vladimir. ujú. Porque ahí esa limpieza de la pileta, ¿verdad? Eh, que Sí, sangre y agua y los cuerpos muertos ahí, y llevar a cabo ese trabajo, primero Guinea y luego tiene que ceder Vladimir, ¿verdad? Y también desmembrar, ¿no? Carne. Me parece que eso es muy potente. Quería a referencia de tu pregunta, Manuela. Creo que ahí, wow, es como, sí. O sea, ya después de eso, eh, eh, sí comprendí que iban a estar juntos. sí, sí. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Muy potente esa imagen. Em, Manuela, yo diría que hagas alguna pregunta final, porque ya nos quedan 5 minutos. Pues la última que queda. Ya no Sí. quedan más. Bien. ¿Qué nos dice el libro y nuestra opinión sobre las dinámicas de género y poder cuando una mujer mayor establece relaciones complejas con hombres más jóvenes? Pues yo no sé si nos dice algo el libro. Nos lo No. expone, pero no No. nos... Dice. eh, no sé si tenéis alguna opinión los demás. Y si no, yo añadiría a tu pregunta, Manuela, una valoración general de la novela. Ya hemos hablado muchísimo, pero Mm. quedan 4 minutos. Si haya algo algo que se haya quedado en el tintero, pues decidlo ahora. Eh, Muy brevemente, creo que sí es muy importante que no se nos escape que Nicolás ya tenía casi 18 años, Sí, Le faltaba un mes. 17 y pico, cuando empezaron a tener su vínculo sexual o como le queráis Mm. denominar, y etcétera, etcétera.
¿eh? Sin embargo, Vladimir tiene 12, Sí, ¿eh? o Entre 13, sí, 12 y 13. Es sí. decir, en español no está tan claro porque decimos 12, 13, 14, pero en inglés es muy diferente. 12 es 12 y luego ya empieza 13. A partir de los teen comienza la adolescencia. Ujú, Entonces vamos a decir que Vladimir está todavía, ¿eh? Entre niño, en esa parte final de la niñez, y quizá brincando, empezando a entrar, y creo que eso es muy importante entre los dos varones, ujú, abusados. ujú. Es cierto, muy buen detalle. Miguel Ángel. A mí me ha encantado la novela, es muy dinámica y yo diría, siguiendo la explicación de Luz, de que no es lo mismo la primera relación que la segunda, porque no estamos opinando en el contexto de que la segunda, si no hubiera habido el apagón y no hubiera habido esa visión de que va a morir, que esto se acaba, quizá esa relación no se hubiera dado. Entonces hay que mirar el contexto de la relación con Vladimir, que es un acto en que no lo podemos mirarlo porque es como si el cine es mundo y el cine es tu vida, y eso es difícil de explicar. Ujú. Sí, gracias, Miguel Ángel. Carmen. Sí, a mí la novela en general sí me ha gustado. No obstante, he encontrado, bueno, pues algunas carencias, sobre todo, como he dicho antes, relacionadas con cómo ha desarrollado, perfilado a los personajes para entender mejor algunas situaciones que en cierta medida, bueno, he visto así como circunstanciales y desde mi punto de vista, pues no me resultaban tan creíbles, ¿no? Que para eso, bueno, yo creo que como ella dice, en la literatura todo vale y lo literario es un juego, pero tiene que haber credibilidad, tiene que ser creíble, porque si no, pues no me conecta, ¿no? Y luego, por otro lado, si hacemos bueno, esa comparación, que es mucho pedir, comparar con Nabokov, ¿verdad? He hecho en falta que hubiéramos comentado algo en relación con, lo acabamos de hacer respecto a la diferencia de edad entre Guinea y Vladimir, que era una diferencia más que ostensible, pues la diferencia en cuanto a la posición de cada una de las partes, ¿no? Sobre todo Guinea siendo profesora o docente en relación, no a Vladimir, pero sí Nicolás como alumno. Esa relación que podríamos haber comentado un poquito más, dónde están los límites a la hora de establecer contacto profesor-alumno. Nada más. Ujú. Muy bien, Carmen, gracias. Ana. Eh, Bueno, yo lo que veo que la autora ha podido utilizar esa diferencia entre el alumno Nicolás y luego Vladimir por la propia situación distópica, ¿no?, en la que discurre la segunda parte de la novela. De hecho, incluso fijaros, Nicolás tiene madre, por tanto, la profesora no puede llegar a cubrir el papel de una madre, pero en un niño tan pequeño como alguien de 12, 13 años, encima sin madre, que no sabemos muy bien qué le ha pasado a esa madre, porque la autora no lo explica directamente, puede haber ahí un cacao, yo creo que puede haber un cacao en la mente de ese niño respecto a la relación con esa mujer, ¿no?, que es muchísimo más mayor que él y por tanto podría ser su madre perfectamente, ¿no? Pero yo creo que la autora incluso lo ha exagerado quizá en esta última parte, de acuerdo a la situación tan límite, ¿no?, y tan extrema en la que sitúa los acontecimientos del final de la novela. Ujú, es cierto. Bueno, pues no habiendo más manos, yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no, Manuela? Sí. Pues muchas gracias a ti por la guía que hiciste, que me pareció buenísima, tengo que decir, Manuela, el resumen que hiciste. Y, y gracias a todos por participar.
la próxima semana no tenemos sesión, con lo cual vamos a descansar. Yo ya me programaré algo el sábado. Entonces ya pasamos a la siguiente, que es el 8, con Pepe Seguí, que estaba conectado aquí, que es uno de nuestros patrocinadores y que es un gran arquitecto de Málaga y nos va a contar un poco su historia profesional a través de un libro que él publicó que se llama Las escalas del proyecto. Así que bueno, nos vemos el sábado 8 y que tengáis buen fin de y buenas 2 semanas. Igual. Gracias a todos. Igualmente. Gracias, Sole. Gracias. Gracias, Gracias. Manuela. Adiós. Gracias, Manuela, muchas gracias, Manuela. Excelente, Manuela, muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.